Para mí, físicamente, la más difícil que yo he vivido en mi existencia fue el Sahara. Correr 250 kilómetros sobre 40 grados en el desierto y todo. Cuando me hicieron la evaluación de los daños, yo había perdido cerca del 17% de mi masa muscular. Mentalmente, diría que la Antártida. Correr 100 kilómetros a 40 grados bajo cero, donde el piso es blanco, el cielo es blanco, no hay reloj porque no hay GPS. Yo nunca había escuchado mi respiración tanto tiempo. Yo estuve en terapia directito, o sea, por el hecho de correr más de 15 horas con miedo a que te detengas. Si te detienes, en cuestión de minutos te vas a congelar. Tener la muerte tan presente y que esté limitada tu capacidad física de correr es algo muy tenso. O sea, ya llegas al punto de no retorno. Y en ese punto te da exactamente lo mismo regresarte que terminar. Y yo siempre pensé que los proyectos tienen un punto de inicio y un punto final. Y cuando descubrí este punto de no retorno, dije, el negocio no es terminarlo. El negocio es solo llegar hasta el punto de no retorno. Y por eso decides terminar. O sea, el miedo y la frustración van de la mano para la gente que no se quiere arriesgar. Yo pasé una buena cantidad de años huyéndole al miedo, pensando que uno puede vivir sin miedo. Ya me queda claro que no me lo puedo quitar. Si no me lo puedo quitar, más me conviene hacerme como cuate del amigo del miedo. Empiezo a seguir mis sueños, pero la gente alrededor te hace cambiar y te dice, ¿y si no lo logras? O si no, pero no es para ti esto, o no. Y titubeas y dices, no, mejor me voy a lo seguro. Bienvenidos al podcast de Activados con Nachito Conecta. El día de hoy estamos con un invitado, un crack conferencista internacional, Millán Ludueña. Aparte de un gran ser humano, una gran persona y de verdad te va a transformar con todo lo que platicamos. Temas de éxito, quiebra, salir adelante, quitar miedos. Comenzamos con este podcast que estará increíble y te volará la cabeza. Vámonos. Bienvenidos al podcast de Activados con Nachito Conecta. Hoy, de verdad, lo tengo que encontrar por todos lados a mi querido Millán. ¿Cómo estás, hermano? Lo conseguimos. Lo conseguimos. Muchas gracias muchas gracias por tu paciencia. Lo conseguimos. Gracias, por fin. Qué placer. Muchas gracias de verdad por así encontrarte en una parte del mundo que mi querido Millán es un conferencista, aparte de exitoso, es un gran ser humano. Ay, muchas gracias. Generalmente iniciamos con una pregunta para ti. ¿Qué es resiliencia? A ver, la primera vez que yo escuché esa palabra fue en la universidad y lo que entendí en ese rato era la capacidad que tenía un sistema de regresar a la normalidad. Entonces, sea hacia arriba o hacia abajo, regresas como a la normalidad. Y me gustó ese tema. Dije, mira, interesante. Esa habrá sido hace 20 años. Hoy, ya de experiencia propia, sí siento que resiliencia es la forma como te cuentas la historia. O sea, nos hemos caído varias veces, nos seguiremos cayendo. Y cada vez que uno se cae en un bache, yo creo que lo que diferencia, fíjate, que te caíste en un bache o te caíste en un abismo, es la historia que te cuentas justo cuando te estás levantando. O sea, ahí hay como 2-3 segundos en las que te levantas, digamos, en el mismo ejercicio. Eso es lo que marca la gran diferencia. Si lo que acaba de pasar es un bachecito o realmente fue un acantilado, un abismo. Sí. Hoy lo entiendo así. Y más porque, hablando en cuestión, digo, como tú dices, nos hemos caído, nos hemos levantado y nos seguiremos cayendo para levantarnos la infinidad de veces. Pero tuve la oportunidad de escucharte también en la conferencia, ya te he escuchado en 2-3, pero esta que acaba de pasar con Jorge, que fue espectacular. Ay, gracias. Miles y miles de personas. Lo decía Jorge cuando saliste y se metieron al camerino que estábamos ahí, sentía la gente cómo retumbaba la energía. Realmente ahí entiendo cómo una persona, de pasar todo lo que ahorita platicaremos, puede ser resiliente en cuestión de impactar y de que te pares en un escenario e impactes. ¿Cómo sientes desde tu primera conferencia hasta esta última que digo, acabas de pasar como 5 seguiditas, entonces, hasta la última que has tenido que dar? Como todo en la vida, yo soy un creyente de un proceso y también que todo es mejorable, ¿sabes? Solo que tiene que haber una primera versión. Y a veces queremos que la primera versión sea perfecta. Y eso hace que no la hagamos.
y estamos esperando el momento perfecto, que no está lista, que ya mismo sale, que no sé qué cosa, y no la sacamos. Y si fuésemos como más honestos con nosotros, creo que sí nos permitiríamos hacer la primera versión muy rápido. Salgamos y ahí se fue. Y solo tener la ilusión de saber que esa primera versión la puedes mejorar lo que tú quieras, ya es maravilloso. Claro. Solo que la primera la queremos hacer perfecta. Entonces resulta ser que no hablamos inglés porque queremos hablar perfecto. Y no hablamos francés porque queremos hacer perfecto. Y no abrimos un negocio porque no tenemos que perder. ¿Sí me explico? O sea, todo tiene que ser perfecto. Y, y yo la comparto la idea en que las personas perfectas hacen cosas perfectas. No sé si a ti te ha pasado. Yo no me he encontrado a nadie perfecto. Lo que sí me he encontrado es a muchísima gente imperfecta que hace cosas imperfectas. Eso sí me he encontrado. Y tú dices, claro, ¿yo por qué ando buscando algo perfecto si yo no soy perfecto? Entonces, cuando uno se reconoce imperfecto, también se permite hacer cosas imperfectas. Y en la conferencia, yo voy hablando como 4 años, ya me acerco al 5.º año, solo que hace 4 años yo era tartamudo, yo no podía hablar, o sea, sí podía hablar, solo que este podcast habría sido un poquito más largo. Más largo. Habría sido un poquito más largo. Entonces, es difícil siendo tartamudo pensarte como un speaker. Es casi una contradicción, ¿sí? ¿No? Es como una paradoja. Sí, sí, sí. Solo que yo me había quedado sin chamba y estás buscando cómo llevas comida a la casa. Y en una de esas se me ocurre, digo, a ver, si yo corrí aquí, yo hay una historia. Llamo a mi compadre, como cuando uno busca un cheerleader para que lo apoye y toda la cosa. Y mi compadre, muy amablemente, estoy segurísimo, me dice, Bien. sí, yo no estoy tan seguro. Aparte de tu familia y de mí, alguien va a querer escucharte. Y si lo quieres hacer, te apoyo. Ya, una cosita. Seguramente te ha pasado. Oye, duele, cómodo, toda la cosa. Yo salí de esa sala medio frustrado, solo que también con una especie de claridad en decir, a ver, este soy yo y esta es mi realidad para hablar. Este es el speaker que yo quiero ser. Y en medio de los dos había como una gran piedra que era mi capacidad de hablar. Entonces la pregunta que yo me hice fue, y lo agradezco porque fue una pregunta posibilitadora, es, ¿cómo le hago para hablar fluidamente? Pregunta que yo no me la había hecho en mi vida. La respuesta es porque cuando uno cree que algo es verdad, ya no lo cuestiona. Claro. Yo asumí que nunca iba a poder hablar fluidamente, entonces nunca lo cuestioné hasta ese momento. Entonces cuando me pregunto, oye, ¿cómo le hago para hablar? Es que empiezo a buscar opciones. Yo no sabía que habían terapeutas del lenguaje, fonoaudiólogos, en fin, mucha gente que se especializa en esto. Empiezo a tomar el proceso y eventualmente logro hablar, o sea, fluidamente. Y ahí ya empecé como a pulirme como conferencista. Tú eres un gran conferencista junto a otras personas, solo que normalmente un speaker ya consolidado como tú, ya hablaba. No. Ya hablaba. Ya. A mí me tocó como empezar. Claro. A mí me tocó quizás un poquito más atrás. Y es interesante. Respondiéndote, dices, claro, o sea, todo es mejorable, solo que indiscutiblemente tiene que haber una primera versión. Y fíjate que ese es lo que digo, parte de la conferencia, que de verdad es que tienen que ver a Millán, es un crack, de verdad te emociona mucho. Yo tenerlo aquí, que es gratificante, es que se quiten también los miedos, porque yo lo veo en cuestión de que la gente no quiere avanzar por miedos, no hacer un negocio por miedo. ¿Y si fracaso? ¿Y si la riego, si la cago, si... ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Sí, o sea, a la frustración. O sea, el miedo y la frustración van de la mano para la gente que no se quiere arriesgar. Claro. Tú lo dices en la conferencia, anímate. Yo corrí, tú lo dices en tu conferencia, yo corrí y no corriste una vez, has corrido y seguirías corriendo, pero, Sí. pero ese miedo, igual cuando tú estabas solo y tuviste Sí, que está hacer ahí. miles de cosas. Está ahí. Fíjate que yo pasé una buena cantidad de años huyéndole al miedo, pensando que uno puede vivir sin miedo. Eso hace que querramos huir del miedo, porque pensamos que lo podemos dejar atrás.
Y el punto es que el miedo es una emoción básica humana. O sea, si tú no tuvieras miedo, sencilla, por definición no serías humano. Entonces, dado que no lo puedes dejar atrás ni lo puedes abandonar, la pregunta que yo me hice es, ok, ya me queda claro que no me lo puedo quitar. Si no me lo puedo quitar, más me conviene hacerme como cuate Amigo del miedo. amigo Claro. del miedo. Y yo creo que aprendí a vivir con miedo. O sea, para mí el miedo es un gran asistente de un estado de alerta, por ejemplo. Cuando tengo miedo es porque percibo que mi seguridad física o intelectual o lo que sea está en vulnerabilidad. Entonces activo mis alarmas y me protejo. Para mí así me sirve el miedo. Claro. O quiero meterme en un negocio, ok, tengo miedo de esto. No es un miedo al fracaso, solamente lo veo más como que, a ver, aquí hay algunas alertas que no estoy seguro si las he considerado. Entonces las considero y ya luego veré si sí o no. El punto es que el miedo, viéndolo así, se convierte como en un gran asistente. Ahora, biológicamente también con el miedo te puedes paralizar. A mí la primera vez que me robaron, me arrancaron una gorra. Andaba con una gorra y ¡shuk! Un tipo en una moto se la llevó. Y yo me quedé paralizado. O sea, me quedé paralizado. Supongo que era por miedo. Esa es otra forma de expresar el miedo. Y la otra, que es la que más me gusta, es cuando tú tienes miedo, en reino animal, un animal atacaría. O sea, un perro te muerde Claro. porque tiene miedo. ¿Ok? Ya en el reino humano, ese ataque se convierte en dar el paso. Entonces, para mí, una persona valiente no es alguien que no tiene miedo. Una, porque estaría contradiciendo todo lo que te acabo de contar. Para mí, una persona valiente es alguien que está muerto de miedo, y aún así da el paso. Entonces tú das el paso con miedo. Yo me subo al escenario, yo no sé si a ti te pasa. No. Yo me subo al escenario con miedo. Y yo hablo un buen rato con miedo. O sea, me río por ahí en un rato y ya. Y siento que ya está. Pero yo voy con miedo, claro, porque en un sentido de alerta. Entonces, ¿cómo está el escenario, las luces, el sonido? Realmente la están emoción que escuchando. tienes ahí, ¿no? Claro, es la emoción. O sea, son emociones que no las controlas. Existen. Entonces, uno normalmente piensa que uno es un ser pensante que siente. Pero hoy la psicología ya lo demuestra clarito. No. Tú eres un ser sintiente que piensas. Entonces, como sientes antes de pensar, esto tú no lo controlas. Entonces, esa emoción del miedo está presente, o sea, es parte del ser humano. De hecho, yo me he preguntado muchas veces si cuando sentimos miedo estamos frente a una gran oportunidad de desafiarnos. Sí. Ese es un punto muy, muy bueno porque te vas a desafiar en hacer un reto. Te vas En lo que ha- en lo que hagas. Digo, tú llegaste a tomar las decisiones de ir a correr o de ir a pasar todo lo que tienes que pasar, Sí, ¿no? claro. Y realmente, para no spoilerear realmente la conferencia de mi querido Millán, porque de verdad la tienen que ver, es muy, muy increíble, pero todo lo que tuviste que hacer de la travesía, Sí. el miedo que tuviste que tener también para decir si salgo vivo o no salgo vivo. Y sabes que me di cuenta que el monstruito del miedo es más grande adentro. O sea, cuando lo tienes adentro, se ve muy grande. O sea, se ve un Godzilla. Cuando lo sacas y lo enfrentas en una mesa, sientes que el monstruito se va haciendo chiquito. Déjame explicarlo mejor. Cuando yo quería ir al Sahara, obviamente, estaba muerto de miedo. El Sahara, la carrera más difícil en el mundo, 250 kilómetros, ¿qué será eso para correr? Y un poco de cosas. Hasta que un día me pregunté, ok, listo, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Ok, que me muera, ok, listo. Solo que me puedo morir ahí o me puedo morir cruzando la calle. Claro. Entonces, ese escenario lo quité. Sin quitar, o sea, sin considerar la muerte, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Y lo peor que me podría pasar es que no acabe la carrera. Ok, listo. Si no acabas la carrera, ¿qué es lo peor que te podría pasar? Y digo, bueno, lo peor que me podría pasar si no acabé la carrera es que una, me quedo sin la medalla de finisher, y dos, habría gastado el dinero del pasaje, la inscripción y todo esto. Ok, listo. Ese dinero mueve la aguja de tu economía, o sea, realmente crea un desastre financiero. No. ¿Te sobra? No. ¿Lo puedes recuperar? Sí.
¿En cuánto tiempo? Si me pongo a ahorrar en la misma intensidad en unos 6 meses. Listo. Ok, listo. ¿Qué más pasaría? Yo me contestaba, ok, regresaría a Ecuador y mis amigos en alguna parrillada, en alguna cosa, hicieron un par de burlas y todo, como cuates y toda la cosa. Y este güey que dijo que se iba al Zahimra lo hizo, y ahorita no vino y todas esas conversaciones. ¿Puedes vivir con eso? Sí. ¿Tus amigos se van a olvidar de esto en 2 meses? Sí. Dices, ok, listo, ok. Y dije, ok, ¿qué más podría pasar? No, pues si ya me voto antes, pues entonces aprovecho esos días y me voy a conocer París o Barcelona. ¿Ya habías ido ahí? No. ¿Es una experiencia nueva? Sí. Si no habrías ido al desierto y habrías tomado unas vacaciones, ¿te habrías ido ahí al mismo lugar? Sí. Entonces de repente, fíjate, cada vez que iba rascando, el fracaso Claro. era chiquitito. O sea, era Sí, nada. mínimo. Es más experiencia y más... Claro, y de repente ya conocía Barcelona, ya conocía París, ¿sí me explico? Entonces, y ahí me di cuenta que lo que hice fue sacar el monstruito, ponerlo al frente, y cada vez que me iba preguntando, esa vaina se iba haciendo más chiquito. Y te lo juro, cuando yo vi el peor escenario, que era chiquititito, ahí dije, entonces sí lo hago. Y ahí me escribí. Y ahí me escribí. Está loco, ¿no? No, fíjate que tiene mucho sentido porque, digo, todos los empresarios que hoy en día tengo la fortuna también de conocer, pues empiezan así, teniendo tal vez el monstruo muy grande, Todo. y empiezan o empezamos a ver, y si pasa, y si pasa. Mi papá me dice, claro, ¿No te das cuenta? te dice, el fracaso siempre lo vas a tener asegurado. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas puede o no puede funcionar, pero ya está ahí asegurado el fracaso. Lo que logres, lo que ganes, Toda va a ser ganancia. experiencia, va a ser motivación, va a ser quitar miedos, vas a hacer, Sí. impactar. Esta frase que me encanta, a veces ganas y a veces aprendes. Si la planteas así, no hay forma de que hayas perdido en la vida. Claro, todo te envuelve. Puede ser que haya una forma de perder en la vida cuando te estás quitando la oportunidad de aprovechar tu vida. Y cuando uno se da cuenta que no está aprovechando su vida, o cuando no está intentando algo. Fíjate que dentro de todo el entorno que manejamos, porque a fin de cuentas, tú que llegas a pararte en escenarios, impactas a la gente. O sea, tu función y tu finalidad es impactar. Me decían hace unos días que estábamos con César Lozano, decían, oye, ¿y cómo le hacemos que los que queremos ser conferencistas para cobrar dinero? Le dije, olvídate de cobrar dinero ahorita. O sea, todos empezamos gratis. Luego ya empiezas a cobrar. Luego ya te invitan o ya te contratan. Sí, claro. Pero tu finalidad del día de mañana que te pares en un escenario no es si cobras o no cobras, es impactar. Para ti, Así. ¿cómo es llegar a ese punto donde realmente hoy es porque la fama también tiene ahorita vamos a dar un número, precio. tiene su precio, pero realmente ¿cómo sientes ese tema de impactar? Porque te paras en un escenario y la verdad a mí me sigue poniendo la piel. Está muy loco. Sí, mira, yo creo que el proceso mío fue un poco diferente, particular. Yo era funcionario público en Ecuador. Funcionario público y vivía una vida muy, muy certera, o sea, con mucha certeza y al mismo tiempo muy limitada. Había un horario de entrada, un horario de salida, un salario. Entonces tú acomodas tu vida a ese ingreso. Ok, listo. Fin de la historia. Cierta, porque efectivamente te van a pagar en tal día de cada mes y toda la cosa. Listo, resuelto el tema. Y a mí esta función de funcionario público me permitía hacer estas aventuras porque me permitía llegar temprano a casa y entrenaba y toda la cosa. Genial. Y seguía siendo un hobby para mí. Claro. Yo hago la aventura de conectar por primera vez en la historia el punto más profundo del planeta con el punto más cercano al Sol y todo esto con el récord Guinness y la película y todo. Y fíjate, 4 días antes de viajar a Sudáfrica, me llama Daisy, mi secretaria, y me dice, hicieron, yo no sé si en México, seguramente, en la función pública cambian muchísimo la institucionalidad. Crean áreas, eliminan áreas, Todo el rato, en todos lados. Sí, México no es el único país, tienes una región entera que hacemos eso.
¿Ok? En mi país también era lo mismo. Y de repente eliminaron nuestra área. Entonces me llama y me dice, ya no existimos. Hay que hacer los informes, hay que hacer eso. Ah, ok, listo. Y yo le digo, mira, para mí los problemas también tienen orden. Y este debe ser el problema número 30 en mi vida. Porque yo estaba yéndome al punto más profundo de la tierra. Entonces yo no estaba, o sea, que tenga o no tenga chamba, ese no era mi problema. No, es que me voy al más profundo de la tierra. A ver si salgo, ¿sabes? Entonces, y le digo, déjame regresar y ahí vemos. Eventualmente regreso, sí, con la aventura hecha, con la ayuda de Dios, con el Guinness, con todo esto, y sin chamba. Y sin chamba. Y yo era tartamudo. Entonces, cuando se me ocurre ser speaker, lo que te conté, empiezo a trabajar en mi capacidad de hablar y en algún rato logro hablar. Un amigo me contrata, yo ni siquiera sabía cuánto cobrar, y le digo, págame una quincena. ¿No? Yo no quería ser speaker. Para mí era, si doy una conferencia y me pagas una quincena, yo me estoy ganando 15 días, Para 15 días para seguir buscando trabajo. Claro. Para mí era oxígeno las conferencias, para buscar trabajo. Y en algún rato mi novia me dice, oye, tienes 6 meses adelantado. O sea, como que me puse a hablar y no me di cuenta y hablaba y hablaba y hablaba. Entonces iba cobrando y ya tenía un colchón de 6 meses. Y ese fue el último día que yo busqué trabajo porque dije, a ver, espérate un ratito. O sea, yo tengo que ser muy malo para en 6 meses no conseguir mi siguiente conferencia. Claro. Y entonces, y ahí decido ser un gran speaker. Y resalto el gran, porque yo me acuerdo clarito que yo no dije quiero ser un speaker. Yo dije quiero ser un gran speaker. Y no es lo mismo ser un speaker que un gran speaker. No es lo mismo ser un arquitecto que un gran arquitecto, que un futbolista que un gran futbolista, lo que sea. O sea, no es lo que es. Esa palabra que me habrá llegado como obra divina en mi cabeza marcó el alcance de lo que yo quería hacer. Entonces yo me pregunté, ok, ¿qué significa ser un gran speaker? Y la pregunta que me hice es, ok, ¿quién es el mejor speaker en Ecuador? ¿Quién es el mejor speaker en Latinoamérica? ¿Y quién es el mejor speaker en el mundo? Yo me pregunté eso y los apunté, tac, tac, tac. Y los puse, hoy que lo veo hacia atrás, fue como definir mi camino. Entonces dije, ok, si estos son mis siguientes pasos, tengo que entender qué están haciendo y qué no están haciendo. Y entonces empecé a formarme como efectivamente un gran speaker. Sí. Y en ese momento, fíjate, ya no era oxígeno, ya era mi oportunidad de hacer. Y obviamente ya me di cuenta que esto me gustó. Pero cuando siento que lo concienticé, Nacho, fue cuando empezaron a llegar los mensajes. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Fíjate, Millán, que yo te escuché hace 6 meses y quiero contarte que ya puse un alto en mi casa. Quiero contarte que ya me atreví. Quiero contarte que ya mandé la aplicación a la universidad. Quiero contarte que ya abrí mi negocio. Quiero contarte que ya me senté con mi familia y les dije esta idea. Y entonces me di cuenta que todos en la vida queremos hacer algo. Todos tenemos sueños. Y quizás esta conferencia solo servía como para el empujoncito. Claro. Porque tú ya sabes lo que quieres. Solo que también te estás contando al mismo tiempo 1000 historias para concluir que no vale la pena intentarlo. Y al plantear esta historia, quizá podría servirte como el empujoncito. Y ahí fue cuando dije, claro, yo lo que quiero es impactar, ayudar a que las personas que hoy quieren hacer algo se atrevan a dar ese paso. Como yo lo di en su momento. Claro. Solo que ahora estoy agarrando mi historia y la estoy poniendo a tu disposición. Y sí, lo que tú dices, eventualmente, cuando te aseguras que lo que haces te gusta, es muy probable que te hagas muy bueno en eso. Porque estás más pendiente, lo practicas, lo revisas, no es conciencia, porque el cerebro aprende por repetición. Entonces, lo practicas más, te vas haciendo cada vez mejor. Y cuando eres mejor, por oferta y demanda, la gente quiere estar con el mejor, quiere estar con la mejor. Entonces, el dinero termina llegando, sí, solo que como consecuencia. O sea, yo no elegí ser speaker. Ya una vez resuelto el tema de la chamba, digamos, yo no elegí ser speaker por un tema de dinero. O sea, yo lo que me di cuenta es que yo me sentía útil siendo speaker. Entonces, me gustó
la sensación de saber que estoy siéndole útil incluso a personas que no conozco, que puede ser que no las conoceré nunca, porque seguramente a ti te llegan esos mensajes que tú los lees, son los que te llegan. Sí, más las personas que no te mandan mensaje. No necesariamente es la cantidad de personas que has impactado. Es correcto. Entonces dices, wow, porque a mí me va quedando cada vez más claro. Uno nunca logra dimensionar el impacto que tiene. Nunca. Fíjate que dentro de todo eso, lo dijiste hace ratito, o sea, venías de estar, pues como en tu sentido cómodo, de estar en el gobierno y muchos dicen, "Pues, ahorro junto y me voy a hacer mis cosas y mis ejercicios". Pero fíjate cómo te enfocas ahí en cuestión de decir, vas a romper el récord Guinness completo, Sí. pero sabiendo o pensando con ese monstruo que era si regreso o no regreso. Claro, yo sin chamba, endeudado, metido ya a viajar a Sudáfrica, sin saber si lo podía hacer, fíjate, sin saber siquiera si era claustrofóbico. Es un punto, digo, hay mucha gente que, digo, en lo personal, que lo tenemos que trabajar, a mí los espacios cerrados no puedo, pero ya me he quedado una vez encerrado, entonces lo tienes que trabajar tu miedo y tienes que salir adelante de ese miedo. Es impresionante, sí. Es impresionante. Sí, yo no sabía, fíjate, la primera pregunta que recuerdo cuando me planteé conectar el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol, la primera pregunta que yo me hice, que recuerdo, fue, ¿y si soy claustrofóbico? Me voy a hacer unos exámenes. Yo no sabía que en estos test psicológicos no es que te dan el 100% y te dicen, tú oficialmente no eres claustrofóbico. Sí. No, te da un estimado. Hay un 80% de posibilidades de que no lo seas. Pregunta inmediata mía. ¿Y el 20? Y el 20 te das cuenta en el momento. Entonces dices lo mismo que nada. Entonces dije, ok, listo, voy a asumir que no lo soy. Y ya había aprendido a contarme las historias y a creerme las historias. Entonces yo decidí autodeclararme no claustrofóbico. Pero lo metes en la mente. Claro, lo creí. Claro. Y una vez que lo creí, mi conducta la cambié en función de esto. Déjame ir un poquito más atrás. 10 años me diagnostican epilepsia. Mi mamá me mintió porque me dijo que tener epilepsia significaba que yo era más inteligente. Tremenda mentira. No hay evidencia científica que demuestre eso. ¿Ok? ¿Sabes qué pasó? Que yo le creí. Como le creí, esa mentira pasó a verdad. Como era verdad, no la cuestioné. Y si no la cuestioné, cambié mi conducta a comportarme como un niño brillante. Eventualmente saqué mejores notas, conseguí una beca y todo lo que tú quieras. Varias becas, ¿ok? Porque yo lo único que estaba haciendo era comportándome como un niño brillante. Pero porque te lo creó tu mamá. Me mintió. Sí, claro. Digo, mentira es mentira. A veces decimos la mentira piadosa. Puede ser. Pero cómo te ayuda y te envuelve en cuestión por todo lo que pasa de la escuela, que es no te querían dentro de la escuela, pero... Sí, exactamente. Pero tu mamá te pone es que, hijo, tú eres el más brillante y eso, epilepsia es ser brillante. Lo creas, lo tienes. Y fin de la historia. O sea, hoy que estudio psicología, hoy ya lo entiendo. Es definir el significado que le quieres dar a tu realidad. Un pan sobre una mesa puede ser un adorno bonito o puede ser la salvación de tu vida. Depende cuánta hambre tengas. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Así funciona. Es qué significado le quieres poner a tu vida. Entonces, no importa lo que ocurra o no, no importa la realidad que tengas o no, es esto, qué mentira te quieres contar. Porque te la vas a contar y te la vas a creer y eventualmente eso se convierte en realidad. Yo lo aprendí quizás muy coloquialmente, muy empíricamente de chiquito y acá al terminar fue lo mismo. Dije, ok, listo. Entonces yo me autodeclaro no claustrofóbico. Entonces cuando estaba bajando al punto más profundo de la Tierra, yo sabía que no era claustrofóbico. Por lo tanto, nunca tuve claustrofobia. Y no estoy metiéndome en un terreno médico en decir, ok, yo no tengo esta enfermedad y no la tengo. No,
Simplemente estoy poniendo mi ejemplo coloquial, muy empírico, sin mayor argumentación científica que pueda respaldar esto. Lo que yo sí me di cuenta es que los humanos cambiamos nuestra conducta en función de nuestras creencias. Entonces uno debería pensar seriamente en qué estás creyendo. Porque te estás comportando hoy exactamente como tú estás creyendo. Si tú insistes en pensar que eres una persona pobre, te estás comportando como una persona pobre. Y te seguirás comportando como una persona pobre hasta que dejes de pensar que eres una persona pobre. Y parte de ahí de lo que dices es cierto porque, digo, yo lo tomo en consideración eso, lo que dices, lo hilo también con mi vida porque pues yo siendo contador, primero futbolista, lo dejas y me vuelvo contador, asesor de empresas, de traje todos los días. Yeah. Y cuando les digo dentro de la familia, no, pues es que voy a empezar a crear un podcast y en redes sociales y a dar conferencias. ¿Y qué te dije? ¿Cómo vas a dar conferencias? ¿Cómo vas a empezar a hacer cosas de podcast y de todo un contador, un doctor en fiscal y cómo vas a empezar a hacer redes sociales? O sea, sí, es que es lo que me gusta. O sea, claro que me gusta dar consultoría financiera a los clientes y todo, pero esto es lo que me gusta, el tener la conexión con la gente, el pararme, el platicar, es lo que me encanta hacer. Y si no me pagaran, lo hago gratis. ¿Y qué te dijeron? No es cierto, ¿eh? Si lo cobro, no es cierto, no. Pero la verdad es, me dijeron, pues bueno, dale. O sea, empiezan a creer en ti, ¿no? O sea, empiezan a hacerlo. Y es un proceso, fíjate, yo lo veo hoy ya un proceso más divertido, solo que no es tan irreal como uno piensa. Seguramente te ha pasado. Yo le llamo la fase 1, 2 y 3 en las personas que están alrededor nuestro mientras nosotros estamos persiguiendo un sueño. Fase número 1. Es imposible, ¿quién te ha escrito? Tú andas bajándote de la nube. Si tú has hecho esto, que no sé qué cosa, Ok, listo. Si logras pasar la fase 1, ok, la fase 2, la misma persona ya no te dice que es imposible y tampoco te dice que es posible. Solo se quedan callados, viéndote, stalkeando tus redes. Okay. Estás comprometido tanto con tu proyecto que Dios y el tiempo lo permite y lo consigues. La misma persona, Nachito, yo sabía que te lo ibas a conseguir. Loco, todo el mundo hablaba barbaridad de ti y yo sabía que tú sí lo ibas a conseguir. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántas veces te ha pasado eso en la vida? Sí, dentro de todo eso. Es que nos ha pasado a toditos. Es impresionante. La fase 1, 2 y 3. Cuando entiendes que esas fases existen, solo tienes que asegurarte pasar de la 1 a la 2. De la fase 1 a la 2, tú dímelo igual, tal cual. Hay millones que se quedan en la 1 y 2. Claro. Porque de la 1 a la 2, o sea, dicen, empiezo a seguir mis sueños, pero la gente alrededor te hace cambiar y te dice, ¿y si no lo logras? O si no, pero no es para ti eso, o no. Y titubeas y dices, no, mejor me voy a lo seguro. Sí. Y ahí se queda la gente. Esa es la más peligrosa. Esa es la más peligrosa. Sí. Y cuando no escucha, mira, me pongo chino porque a veces me dan así ganas de esas de llorar. Y por ahí has pasado 1000 veces tú. De la 1 a la 2, yo lo voy a lograr. Sí, tú dices. Y ahí es cuando cambia. Y tal vez la tercera, sigues trabajando para llegar a ser tercera, pero cuando pasas, dices, no los escuché y escuché a mi yo interior para estar aquí donde quiero. Exactamente. Para ti, éxito, ¿qué pudiera significar? Yo creo que he cambiado mi definición de éxito varias veces en la vida. Hoy la más actualizada que tengo es un balance entre éxito y felicidad. O sea, éxito yo lo definiría es como cuando consigues lo que quieres. Entonces, declárate una persona exitosa. Y felicidad, en realidad, yo lo veo como cuando quieres lo que acabas de conseguir. Porque normalmente uno cree que lo que está persiguiendo lo quiere hasta que lo consigue. Y a veces puede ser que no lo quieras. Claro. Y por lo tanto no eres una persona feliz. Entonces, me gusta mucho pensarlo en el balance entre éxito y felicidad. Así como no me queda claro ahora mismo si quisiera ser una persona exitosamente feliz o una persona felizmente exitosa. Ok. Esa es muy buena.
Entonces sí, Sí. pero en todo caso me hace mucha ilusión llevar mi vida hacia ese balance, entre saber que estoy persiguiendo algo que quiero y también ser muy consciente en decir, eso que voy a conseguir eventualmente, si Dios lo permite, lo voy a querer. Y me gusta mucho pensar en ese balance, sí, entre éxito y felicidad. Y más porque, digo, has logrado hacer varias cosas en tu vida importantes, como llegar a la parte más alta, como la parte más baja de la Tierra. Sí. Para ti, ¿cuál de los dos puntos fue más arriesgado para Millán En la última aventura. en la última aventura? Déjame un poquito más atrás, por ejemplo. Para mí, físicamente, la más difícil que yo he vivido en mi existencia fue el Sahara. O sea, yo no recuerdo haber llevado a mi cuerpo a un nivel de cansancio y de maltrato físico tan grande como en el Sahara. A tal punto que regresé después de, imagínate, correr 250 kilómetros sobre 40 grados en el desierto y todo. Complicadísimo eso. Me acuerdo clarito que cuando me hicieron la evaluación de los daños, yo había perdido cerca del 17% de mi masa muscular. O sea, yo no sabía, Nacho, que el cuerpo se autocanibaliza. O sea, si tú no le das alimento, tu cuerpo se empieza a comer. Claro. Entonces yo, seguramente para el nivel de desgaste que estaba experimentando, no estaba alimentándome en el mismo nivel. Entonces había perdido 17%, sobre todo en los isquiotibiales. O sea, me los consumí. Me quedé impresionado. Mentalmente diría que la Antártida. O sea, correr 100 kilómetros a 40 grados bajo cero, donde el piso es blanco, el cielo es blanco, lo alrededor es tanto, no hay reloj porque no hay GPS, no gira nada, el tiempo no cambia. Yo nunca había escuchado mi respiración tanto tiempo, nunca había escuchado mi corazón tanto tiempo. O sea, yo regresé a terapia, o sea, yo estuve en terapia directito, o sea, espérate un ratito, mentalmente esto fue muy demandante, sobre todo por el hecho de correr más de 15 horas con miedo. ¿Miedo a qué? A que te detengas. Si te detienes en la Antártida, en cuestión de minutos te vas a congelar. Entonces no hay hospitales, no hay aeropuertos, nada, y eventualmente te vas a morir. Entonces, tener la muerte tan presente y que esté limitada a tu capacidad física de correr es algo muy tenso, de mucha tensión, y yo creo que estuve ahí en ese, en psicología llamamos estado de conciencia alterado. Ok. ¿Ya? Alterado. Sí, alterado donde me Alterado de verdad, claro. Y en la última aventura, las que tú dices de conectar el punto más profundo con el punto más cercano al Sol, creo que fue la aventura fisiológicamente más demandante que yo he tenido. ¿En qué sentido? En que estuve corriendo en lugares antagónicos en cuestión de horas. O sea, en el punto más profundo tienes calor, 40 grados, humedad brutal, presión atmosférica mayor a una atmósfera, en fin, una locura. Y en menos de 30 y pico de horas estaba sobre 6.000 metros o pretendiendo llegar ahí, con vientos de 80 kilómetros por hora, con fríos de -2, -3 quizás, o sea, de presión atmosférica menor a una atmósfera, complicadísimo. Entonces, fisiológicamente mi cuerpo estuvo sometido a un cambio brutal de eso. Fíjate que yo estuve en la montaña 18 horas y yo solo recordaba 15. Regreso a lo mismo, estado de conciencia alterado. Simplemente estaba caminando con el piolet, avanzando y todo. Y muchas de esas cosas, la verdad que ni las recuerdas. es porque a fin de cuentas son tantas cosas que va pasando por tu mente que sientes que son segundos, pero fueron horas que se te pasan rápido, pero para ti se te pasaba el lentísimo. Hay un investigador que se llama Richard Florida. Él habla mucho sobre el estado de flow. Y es el estado en donde realmente estamos en flow, estamos fluidos, ¿no? Nos ocurre cuando estás conversando con tu pareja o estás conversando con alguien y de repente pasaron horas, o la película se acabó en cuestión de minutos, o el partido de fútbol se acabó en minutos, porque estás en flow. O sea, realmente estás en flow. Puedes estar pintando, o sea, puedes estar disfrutando algo y pasa en temas instantáneos. Ese estado lo puedes generar
asegurándote que estás haciendo algo muy placentero para ti. Por ejemplo, en este podcast ya nos acercamos casi a la hora. A la hora y se va rápido. Y parecen minutos. Es porque estamos entrando desde nuestra propia alineación energética en un estado de flow. Es increíble eso. Pero fíjate, ahorita dices, son 250 en la parte más caliente. Claro. Que digo, entre viento y frío, pero bueno, 250. Y 100 en la Antártida. Son 150 más. Pero en la parte de la Antártida estamos hablando que está congelado. 40 grados bajo cero y sin etapas. Y sin etapas. O sea, 40 seguido. Sí. Menos 40 seguido. Blanco y blanco. Sí, Dice, 100 kilómetros. Dices, puta madre, no hay nada. En No hay medio. sol, no hay nada. O sea, ¿qué hago? Y tampoco hay algo que lo descubrí, tampoco hay el punto, o sea, ya llegas al punto de no retorno. Sí. Sí. Y en ¿A ese dónde? punto, seguramente has estado allí, y en ese punto te da exactamente lo mismo regresarte Sí, que que terminar. terminar. Sí. Ok. Y yo siempre pensé que los proyectos tienen un punto de inicio y un punto final. Y cuando descubrí este punto de no retorno, que más o menos está por aquí, dije, el negocio no es terminarlo. El negocio es solo llegar hasta el punto de no retorno. ¿Sí me explico? Sí, claro. Eso Sí. mentalmente te hace que tu vida sea más fácil. ¿Sí me explico? Sí. Porque no necesitas llegar al final. Solo necesitas llegar al punto de no retorno. Y ahí tú mismo te das cuenta que no tiene sentido regresarte. ¿Qué dices? Debo de terminar. Y por eso decides terminar. Mi socio, cuando inicio con uno de los despachos que tenemos, mi socio me hizo una pregunta un día, me hizo reflexionar justo en ese punto exactamente que estás diciendo. Me dice, mira, está muy fácil. Vamos a crear un negocio. Pero ese negocio, tú pasas la línea, cruzando esa línea, ya no tienes que voltear para atrás. Sí, Para adelante. ya está. Y es ese punto de no retorno. Sí. O sea, si tú llegas y dices, voy a crear este negocio, ya invierto y hago, cruzaste la línea, que es, Sí. llegaste al punto de no retorno. Exactamente. Podrás fracasar, podrás no fracasar, Y- lo que tú quieras. Y que no necesariamente esté en la mitad. Está dependiendo del proyecto en donde esté. Solo que ese punto de no retorno dices, ya está. Sí. Por eso es difícil llegar a ese punto. Normalmente es como el valle de la muerte y nos botamos eventualmente de ahí. Tú llegas a llegar a ese punto, fin de la historia. Sí. Ahí no hay nada más que hacer que avanzar. Sí. Fíjate que, digo, y me queda muy impactado porque veía el video que tenías de la Antártida, impresionante. Ya, esto es un punto de no retorno. Ese es un punto de no retorno. O sea, Claro, tienes que hacer muchas cosas físicas claro. para salir adelante. Y autoinyectarte. Ya solo eso. Si yo te dijera, aunque tuviera la jeringa ahorita, inyéctate, tú no. ¡Ah! Va a estar difícil inyectarte. Sí, Claro. y ahí no hay retorno. No hay retorno. Te le tienes que dar para... Te inyectas sangre, seguramente está mal Claro. inyectado, todo lo que tú quieras. El punto es que no hay retorno. Claro. Y ¿sabes qué me di cuenta? Que normalmente cuando empezamos proyectos en la vida, como nos estamos cuidando, empezamos con el proyecto, con la opción A, con el plan A, y el B, C, D, F, G, H, I, J, K. ¿Sí, no? Porque nos estamos protegiendo. Claro. Por si acaso no salga el A. ¿Dónde está, creo que el problemita? En que el B es más chiquito que el A. Es más fácil que el A y es más rápido que el A. Entonces, es muy atractivo pasarnos del A al B. Cuando estás en el B, te das cuenta que el C es más chiquito que el B, más rápido que el B y más instantáneo que el B. Y eventualmente terminas haciéndolo. Y va a llegar una letra, llamémosle E, va a llegar una letra en donde lo consigues. Sí, que sepas que estás consiguiendo el plan E. Y tu vida es de nivel E. ¿Que lo conseguiste? Sí. Nivel E. No, que yo quería el plan A. Entonces, ¿para qué carajo te saliste del A? Entonces, como que queremos lo más fácil y ganar lo más alto. No cuadra. No cuadra. No cuadra.
Y aunque podría ser muy obvio, es una gran pregunta sobre la mesa a quienes ahora mismo nos están viendo, nos están escuchando. Es una gran pregunta. ¿En qué letra estoy jugando? Porque la vida que tienes depende de la letra que tú estás eligiendo jugar. Entonces, cuando le estás coqueteando a todo el abecedario, ocurren dos cosas, según yo. La primera, le das tu energía a cada una de las letras. La segunda, cada una de las letras recibe un poquito, no lo suficiente para que funcione. Entonces, sugerencia, yo lo aprendí con el punto de no retorno. Deja de coquetearle al abecedario y quédate en el A. Cuando tú no tienes plan B, lo único que te queda es hacer el A. Cuando tú tienes el plan B, vas a terminar haciendo el plan B. Fíjate que, y ahí a veces, muchos cuando empiezan a crear un negocio, dicen, sí, vamos a crear este negocio, pero hay que tener un plan B, un plan C, por si acaso. Sí. Pero ya estás como mentalizándote a decir, mira, lo más seguro es que no, pero entonces en el B y C ya tenemos esta respuesta, entonces nos vamos por el B y C. Sí. Coño, dale. Exactamente eso. Sí, es decir, coño, dale al A. Sí. Y si en el A pasaran estas circunstancias, las puedo solventar, pero sigo por el A. Sí. O sumándole a tu reflexión, digamos que tienes 100 unidades de enfoque, de energía y de atención. Tiene más sentido pensar que si las 100 se las doy al A, el A tiene más posibilidades de que exista. Claro. Que no es lo mismo a entregarle 60 al A, 20 al B, 15 al C y 5 al D. Porque tú mismo le estás quitando de 100 y lo estás haciendo en 60. Y quieres que entregando 60 al A funcione el A. Entonces ponte de acuerdo. Es como cuando conversas con alguien, no sé si te ha pasado, y de repente esta persona agarra el teléfono, se pone y te dice, sígueme hablando que te estoy atendiendo. Yo, Millán, me quedo callado. La explicación es muy sencilla. Tú tienes un cerebro de 100 unidades. Si yo estoy conversando contigo, como ahora, yo te estoy dando mis 100 unidades y tú me das mis 100 unidades. Por eso esta conversación es maravillosa. Si tú agarras el teléfono, no importa cuánto des. No es que tienes 100 en el teléfono y 100 en la conversación. No. Tú no tienes 200, tienes 100. Seguramente estás haciendo 80-20. Entonces, cuando me dices, sígueme hablando que te estoy atendiendo, yo me quedo callado porque si yo te estoy dando 100, ¿yo por qué tengo que recibir de ti 80? En tal caso, me quedo callado, termina, agarra esos 100, mételos en el mensaje que vas a meter y luego ya sigues con y luego regresas, agarras esos 100 y te pones aquí y yo encantado te espero. Claro. Lo mismo ocurre con los proyectos. Queremos coquetearle a todo el abecedario pensando que no tenemos 100, tenemos como 3,000 para repartir. Dentro de esa analogía, fíjate que lo baso mucho en cuestión, porque digo, me pasa también a veces que pues estás trabajando, tienes, y lo voy a asumir hoy en punto, porque luego llegan mis hijos y me empiezan a decir, papá, tú agarras el celular y, espérenme, déjenme terminar, o están ahí, Claro. También les quieres dar su atención. Hay veces que estás y pendejeando también a veces, o sea, ahí embobeando. Pero tienes razón, porque a ver, agarra el aparatito, déjalo y enfócate en lo importante. Claro. En el mismo ejemplo, estoy suponiéndolo nada más, ¿no? Dame un minuto, termino de enviar este mensaje y Sí. estoy contigo Al 100. al 100%. Sí. Que sí les digo, o sea, si hay puntos, ¿saben qué? Déjenme mandarlo y le damos. Sí. Sí. Claro, entonces, cuando entendemos que solo tienes 100 y tú verás en dónde lo pones, tiene mucho más sentido. ¿Sí? Y si le echas cabeza, revisa las 2 o 3 personas que más admiras, seguramente las admiras por una o 2 cosas que han hecho. Sí. Solo que esas 2 cosas demandaron el 100% o una brutalmente gran parte de su existencia durante mucho tiempo. No es coincidencia. No es coincidencia. En donde va tu enfoque, va tu energía. En donde va tu energía, estás creando tu realidad. Ese de donde va tu energía, y es porque
Me pasó, yo tuve una quiebra financiera muy grande. Bueno, una experiencia financiera muy grande de un negocio muy, muy grande. ¿Hace mucho? Hace mucho. Lo platicamos de hecho, el podcast que hice con Ay, el del hotel. Fue muy grande. Ya. Pero me fui enfocando donde antes de eso, negocio que hacía, negocio que pegaba o cliente y ganabas. Porque la energía estaba enfocada, es cómo te ver con el cliente. No, lo voy a cerrar. Y lo cerraba. Pasa lo del tema del hotel y me empecé a enfocar en deuda, en pasivos, en pagos. Pues claro que se hizo una oleada porque la energía se enfocaba en eso. Sí. Acabo de escucharle a un amigo, fíjate, esto que me gustó. Yo no conduzco motos. ¿Tú Una te vez gustan las motos? sí me gustan, pero una vez y lo dejé porque luego mi niña estaba muy chiquita y me dijeron en la casa o la moto o la familia. No, pues la familia. Está bien. Fíjate. A este amigo mío le encantan las motos y todo. Y él me contaba que cuando estaba empezando a manejar motos, le dan un consejo que me gustó mucho. Y le decían, en donde va tu mirada, Ah, va a ir la moto. es correcto. No sé si... Sí, y tal cual. Va la mirada, va la moto. Ya, interesante. Entonces dices, normalmente en una curva, si tú sigues viendo la pared, te vas a estrellar con la pared. Por más inclinado que estés, mira el final de la curva porque allí va a ir la moto. Yo lo escuchaba y decía, claro, me acordaba, en bicicleta es lo mismo. Tú te pegas un downhill brutal y tú no andas viendo cada árbol, tú estás viendo el camino. el camino. Tú te pones a ver el árbol y te estrellas con el árbol. Y te lo cuento porque es la misma reflexión. En donde tienes tu enfoque, tu mirada, es a donde va a ir tu vida. De hecho, una gran pregunta ahora mismo en este episodio es, si pudieras contestar en dónde está tu enfoque, ¿cuál sería la respuesta? Fíjate, ese es tan verídico porque Es una linda pregunta. es una linda pregunta y creo que es más reflexivo para uno el día de mañana decir, ¿en dónde está tu enfoque el día de ahora? ¿En dónde estás viendo y a dónde quieres llegar? Porque Porque es a dónde vas. hasta dónde vas. Y yo le empecé a hacer el cambio, me lo dijo un buen amigo, me dice, ¿dónde va tu energía, va eso que vas a llegar? Sí. Empecé a quitar todo lo del tema de deudas pasivos, entonces empecé a enfocarme a entrenar, a hacer conferencias, a hacer el podcast, a crear, a seguir haciendo. Y el resultado es obvio. El resultado es obvio. Claro. Sale espectacular, va bien, no solamente por uno, sino por el equipo que está atrás de uno, por los invitados, por las pláticas. Dices, Y no es coincidencia. claro, y es donde tienes que ver. Es impresionante. Sí, es impresionante. Yo este año empecé a implementarlo. Cada mañana defino la cosa 1, 2 y 3 en donde voy a poner mi enfoque y mi energía. Obviamente esas 3 cosas son parte de algo más grande que estoy persiguiendo, solo que lo reduzco a las 3 cosas en el día. La cuarta, quinta, sexta, octava cosa es ganancia neta. Solo que yo con mi energía me enfoco en resolver las 3 cosas que hoy quiero definir en mi día. Coincidentalmente, si tú haces 3 cosas que consideras importantes por día, después de un año habrás hecho 1000 cosas importantes. Ya no es poquito. Y las 1000 son importantes. Es inevitable que hayas avanzado en ese año. Claro. Es inevitable. Solo por hacer 3 cosas importantes en el día. No te estoy pidiendo que estés ocupado todo el día. No. Te estoy diciendo que solo hagas 3 cosas importantes en tu día. Y ahí cambia porque mucha gente luego dice, oye, es que yo quiero empezar a leer un libro diario. No. Agarra un libro, Sí. lee 3 páginas, 4 páginas. El día de mañana de esas 3, 4 páginas, en un mes lo vas a terminar. Sí. Y de pronto tienes mucha suerte en que el libro que agarraste te gustó. Claro. Si te gustó, esas 3 páginas, la misma historia, la entrada en flow, y esas 3 páginas de pronto se convierten en 5, en 7. Y si no te gustó, no te preocupes. Hay millones de más opciones de libros. Claro. Tal como lo haces con una película. Empiezas a ver y si no te gusta la cambias. Lo mismo ocurre con el libro. Solo necesitas darte cuenta que te gusta leer cierto tipo de libros. O te gusta ver cierto tipo de películas. O te gusta hacer cierto tipo de cosas. Y allí estás disfrutando lo que haces.
creo que dentro de todo lo que hoy se ve en el mundo, lo decía hace poquito en otro podcast, hoy creo que a la gente ya hace hasta más negocios o más pláticas en conciencia. Creo que ya la gente ha entrado en un poquito más de conciencia, creo yo, a mi experiencia. O sea, tengo muy buenas amistades, muy buenos amigos, donde dentro de ahí platicamos y digo, es que, por ejemplo, Millán es una persona muy consciente. O sea, ¿sí me explico? O sea, la gente empieza a ver un poquito más de conciencia. Claro. El círculo, ¿no? El círculo. Sí. Y realmente es cuando volteas y dices, es que aparte te estás juntando con personas que tú estás llamando a la conciencia. Claro, claro. Es como, a ver, todos queremos estar, a mí me encanta pensarlo como en un matrimonio, ¿ok? Paso número 1, digamos que tú no seas el que te casas, que eres invitado. Paso número 1, que te inviten al matrimonio. Claro. Ok, listo. Y invitado al matrimonio, hay mesas y mesas. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, sí, claro. Hay Hay mesas y mesas. Hay mesas y mesas, ¿no? Entonces dices, y a uno le hace mucha ilusión estar en una mesa en la que le gustaría estar, independientemente cuál sea, dices, yo quisiera estar en esta mesa, ¿sí, no? Ya, y es lo mismo. En esa mesa tú te ganas el asiento, o sea, tienes que llevar algo a la mesa para que existas en esa mesa. Claro. Entonces nos gusta pensar mucho en que a mí me gustaría estar en esa mesa. La pregunta que puede ser que nos estemos brincando es, ¿qué tienes tú para llevar en esa mesa? Para llevar a esa mesa, porque ese asiento no es gratis. No es porque tú lo quieras. Paso número 1, asume tu responsabilidad de construirte. Y coincidencia que entre más construido estás, más mesas pueden ser más atractivas para ti. Sí. Y ya te empiezan a invitar en función de qué tan construido estás tú. No es la mesa que te gustaría, es la mesa que te alcanza. Es la mesa que te alcanza. Y eso te alcanza porque tú asumiste la responsabilidad de construirte. Fíjate, esa es la parte más fuerte. ¿Para qué mesa te va a alcanzar en la vida? Claro. ¿Por qué? Porque si ya llegas... Ahí ya regresa la pregunta a ti mismo. Claro. ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué 3 cosas importantes puedes estar haciendo No, que no estoy haciendo mayor cosa. Entonces, ¿cómo te vas a sentar en esa mesa? ¿Cómo, mijito? ¿Cómo? ¿Cómo crees que va a pasar eso? Claro. Y está muy fácil porque dice uno, bueno, uno es el promedio de las 5 personas que más te juntas, que más estás viviendo. Seguramente, ¿no? En el punto donde llegas y le dices, bueno, de las otras 4 personas, yo soy el más inteligente, el más exitoso, el más empresario. Entonces, ¿por qué no te cambies? Porque pues lo que quieres es ego, que te aplaudan. Mejor vete a alguien donde mejor aportes, pero tú no seas el más. Claro. Todos aporten para el crecimiento. Sí. Y esa mesa es la efectiva. Esa mesa es la que te tienes que dar. Sí. Y seguramente tus amigos hoy no son los amigos que tenías hace 10 años, Claro ni que no. hace 20 y todo, porque tu frecuencia cognitiva la vas cambiando. Y las frecuencias entre las personas se rechazan en las dos vías. Por ejemplo, seguramente te ha pasado que tú vas creciendo en la vida, tienes amigos que no están creciendo al mismo ritmo, digamos, y de repente alguien aquí dice, ya para qué llamarlos, igual nunca viene. O el güey ni siquiera contesta, ¿ok? Ni ellos te quieren llamar, ni tú realmente ya quieres que te llamen, ¿ya? Porque el rechazo es en las dos vías, porque la banda cambió. Y en esta nueva banda hay gente en esta banda con la que vas a conectar. Claro. Solamente te estás cambiando de mesa. Es correcto. Solamente te estás cambiando de mesa. A la mesa que quieres llegar. A la mesa que quieres llegar o a la mesa con la que estás trabajando. Es la que te alcanza. Uno se siente en donde le alcanza. Sí. Para ir cerrando si tuvieras a Millán de 10 años enfrente de ti. 10 años, ¿bien? ¿Qué le dirías a Millán de 10 años? Bueno, coincide con el año que me diagnosticaron epilepsia. Y esa pregunta se la hago a todos, realmente es casi siempre cierto. 10 años, sí. Casi siempre, te digo porque es de 8 o 10 años donde yo tengo un punto y siempre les digo, ¿qué le dirías? Porque esa es la intención siempre de encontrar esa finalidad. 10 años fue cuando mi mamá me dijo, mijito, tienes que aprender a rechazar tu destino.
Y yo no entendí esa frase. Podría hasta sonar medio prepotente en rechazar tu destino. Lo entendí después. Y era que cuando tú rechazas el destino que la gente piensa que tú deberías tener, te estás permitiendo crear tu propio destino. Y cuando tú dices, o sea que yo tengo el poder de crear mi destino, y tú dices, sí, o sea, imagínate, tú puedes hacer lo que te dé la regalada gana en tu vida. Y yo le dijera a mi Millán de 10 años, sí, o sea, hazle caso a tu mamá, porque definitivamente cuando un chef hace recetas, copia recetas, definitivamente no es un chef. Entonces, declárate el dueño de tu propia vida y sí, o sea, y permítete crear tu destino. Muchas, muchas gracias de verdad por regalarnos este tiempo. Yo siempre digo que lo más valioso es el tiempo, no regresa el tiempo, pero el poder compartir, de verdad que abras tu corazón y tu amistad, mi querido Millán, te quiero mucho, muchas, muchas gracias. Sí, gracias. Que se pudo haber logrado por fin el episodio. Dije, lo voy a buscar a Millán en alguna parte del mundo, lo voy a encontrar para coincidir y todo. Y literalmente, Gracias coincidencia, gracias. No, ya sabes, lo valoro mucho. No valoro. Contrario. Aquí, mira, llega de la mágica aparición el plumón. Hay que Que hagas tu firma donde quepa en ese balón privilegiado que va a tener la dicha alguna fundación, algo que vamos a encontrar para hacer esa obra de caridad, ese impacto que tengamos. Qué lindo. Ay, gracias. Nunca he firmado Ahí está. Siempre es la primera vez y regresa el plumón igual. Ahí está. Muchas, muchas gracias. Y dentro de Adam 10 es un pequeño regalito que tenemos también aquí dentro ¿De activados? del podcast. Está chavalísimo. Gracias, me encanta. Y tu libro que ya lo quiero leer. Ahí está. Dice, y dedicado. me convertí en empresario. Oye, esto debe tener muchas anécdotas, ¿cierto? Ahí van muchas, muchas, muchas. Ay, Muchísimas gracias, de verdad, mi querido Millán, de verdad, te agradezco. Eso por la dedicatoria. Y a seguir impactando vidas. Gracias, loco. Abrazotes. Gracias por la entrevista, venga. No, al contrario. Cerramos el episodio, ya lo saben, compartan, dale like con un crack y síganlo en sus redes sociales, Millán Ludueña, que es un fuera de serie. Nos vemos. No te pierdas cada martes episodio nuevo del podcast de Activados con Nachito Conecta. Recuerda, comenta cuál fue tu parte favorita en este podcast. Dale click a la campanita, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Así que nos vemos el próximo martes.